Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de la serie de videos de preguntas que son importantes o que te pueden servir de ayuda para el Exanidos. Yo soy el profesor Oliver Delgado y el día de hoy vengo con otro ejercicio importante que te puede servir para el Exanidos si te estás preparando para el examen del Exanidos en cualquier universidad del país o específicamente en nuestro caso que estamos en Baja California si vas a aplicar para la UABC, ya sea en la convocatoria próxima de noviembre o en la convocatoria grande del siguiente año, es decir, la convocatoria 23,2. Bien, el siguiente ejercicio que tenemos aquí en presente en la pantalla es un ejercicio que corresponde a la parte de probabilidad estadística, específicamente a la parte de estadística, ¿no? Y dice lo siguiente: se presenta la siguiente lista de datos de 3 poblaciones, ojo muy importante aquí, voy a subrayarlo, la parte de poblaciones diferentes con la misma media, o sea, todos tienen la misma media. ¿Cuál de ellas tendrá una varianza mayor? ¿Ok? Entonces, aquí lo que podemos ver en este ejemplo son varios, vemos que en el puro inciso o en el puro planteamiento del problema menciona varios conceptos que son importantes en la parte de estadística. Primero que nada, población, media y varianza. ¿Ok? Entonces, primero que nada vamos a ir definiendo qué es la población, porque nos va a ayudar justamente, o esta palabra de aquí nos ayuda a saber qué forma vamos a utilizar para justamente calcular la varianza. Bien, entonces, primero que nada, la población dentro de estadística es la parte del universo que vamos a estudiar, ¿ok? Es prácticamente la parte del universo que vamos a estudiar, o prácticamente va a ser nuestro universo, va a ser el total de personas que vamos a estudiar, ¿ok? La población es prácticamente, pues son el conjunto de objetos de estudio o sujetos de estudio, ¿no? Son todos los sujetos de estudio, ¿ok? Sujetos de estudio. Y eso lo tenemos que diferenciar de otra parte de la población a la cual vamos a llamar muestra, ¿ok? La muestra, ¿qué es? Pues justamente es una muestra, es decir, es un fragmento pequeño de lo que es la población. Es un fragmento o un pedazo, como quieran llamarlo, un fragmento de la población, ¿ok? De la población, ¿ok? Es decir, digamos que tenemos nuestra población, que es todo esto de aquí. Todos esos no se pueden ser personas, objetos, carros, lo que ustedes gusten, ¿no? Ah, pues prácticamente la muestra va a ser un pedacito de esa población. Bien. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque en estadística o en probabilidad estadística se manejan fórmulas dependiendo qué parte del universo estamos estudiando. Si estamos estudiando la población, se emplea una fórmula específica para la misma variable, y para la muestra se emplea otra fórmula específica, ya que es un universo o un pedazo de la población, pero más pequeño. Bien. Entonces, es importante diferenciar entre población y muestra. Bien, ya que vimos la teoría detrás de esto, ¿de qué nos va a servir esto? Pues justamente para saber qué fórmula vamos a utilizar para calcular la varianza. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, existen dos tipos de varianza. Está la varianza poblacional y la varianza muestral. Es decir, una que es para la población, para todos los sujetos del universo, y lo que vamos a estudiar, y para la varianza, para la muestra, que es únicamente un fragmento de la población. Ahora, ¿qué es la varianza? Prácticamente la varianza es una medida de tendencia central de dispersión, ¿ok? Nos ayuda a entender o a saber qué tan dispersos están los datos que hemos recolectado en nuestro estudio estadístico, ¿no? Y la fórmula de la varianza para la población es la siguiente, vamos a ponerla como BP, como BUP. Varianza de población es la siguiente, es la suma de la media, que es prácticamente otra cosa que se menciona aquí, la media menos el valor del dato, de todos los datos, elevados al cuadrado. Es la suma de los cuadrados de las diferencias, es decir, de las restas entre la cantidad de datos, ¿ok? Toda la cantidad de datos. Y en cambio, para la población, vamos a ponerle varianza muestral, pero para la muestra, es lo mismo, es la sumatoria de las diferencias al cuadrado, o los cuadrados de las diferencias, entre la población, perdón, entre el caso de la cantidad de datos, pero menos 1, ¿ok? Entonces, esta es la diferencia entre la varianza de la población y la varianza de la muestra. En este caso, como estábamos mencionando que son poblaciones las que estamos estudiando, vamos a utilizar la fórmula de la izquierda, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia. Y en este caso, pues la fórmula de la varianza muestral, pues no nos va a servir en este caso. Nos va a servir la de la varianza poblacional. ¿Bien? Vamos a eliminar esto y vamos a continuar. Y el último concepto que vamos a ver, que debemos haber visto primero, pues es la media, ¿no? Y prácticamente la media que es el promedio de todos los datos que estamos utilizando. Es decir, la suma, vamos a poner aquí media, es decir, es la suma de todos los datos
del valor de todos los datos entre la cantidad de datos. De hecho, esta n se pone como una pequeña, o una x nomás. No sé, suelo poner como una x. ¿Okay? Es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. En este caso, para calcular la media de cada una de ellas, pues hay que sumar todos los datos y luego dividir entre la cantidad de datos. Afortunadamente, ¿qué nos dice el enunciado del ejercicio? Dice que todas las poblaciones tienen la misma media. Y afortunadamente, pues todas las poblaciones aquí, o todos los incisos, pues tienen 5 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Así que, primero que nada, vamos a calcular la media de cualquiera de ellas, ya que si nos indica que es la misma media, pues con que calculemos la media de uno, pues vamos a tener la media de las demás. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la media, ¿bien? ¿Y cuál es la media de este dato? Pues bueno, pues utilizamos cualquier dato, ¿no? Aquí en el inicio tenemos, por ejemplo, 15 más 12 más 10 más 15 más 13. Ok, sabemos que lo podemos calcular a mano, pero en este caso vamos a utilizar la calculadora básica. Recordemos que en el examen 2 te permiten utilizar la calculadora básica, ¿no? Y aquí la tenemos. Entonces vamos a poner 15 más 12 más 10 más 15 más 13, ¿ok? Y nos da un total de 65. Y recordemos, tenemos que dividir entre la cantidad total de datos, es decir, 5 datos. Entonces vamos a dividirlo entre 5. Y eso nos da un total de 13. Es decir, la media muestral la media de estas poblaciones es igual a 13. Entonces la media de todos, pues va a ser igual a ¿qué? A 13. Y la media normalmente en estadísticas se simboliza de la siguiente manera, como una X con una raya horizontal arriba. Es decir, la media de todas las poblaciones va a ser igual a 13. Entonces ya podemos darnos una idea de más o menos pues cuál es la media, de dónde va esto. Ahora, vamos a calcular la varianza de cada una de ellas. Y para ello pues tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que hacer la resta de cada uno de los datos y luego esa resta elevarla al cuadrado. Y vamos a empezar con el primer inciso. Ahora, vamos a introducir otro dato antes de empezar a hacer las restas, muy importante para este ejercicio. Y es lo siguiente, es el rango, el concepto de rango. Prácticamente el rango es la diferencia entre el dato más pequeño, pero entre el dato más grande de la población y el dato más pequeño. Y eso nos va a dar más o menos una idea del recorrido que hay entre la cantidad de datos. Es decir, la distancia que hay entre el dato más pequeño y el dato más grande. Y nos da más o menos una idea de qué tan dispersos están los datos. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto, el rango? Porque normalmente la población que tenga el rango más grande también va a tender a ser la población que tenga la varianza más grande. Entonces, de manera casi segura podemos decir que la población que va a tener la dispersión más grande o la varianza más grande va a ser justamente la opción A. ¿Por qué? Porque la diferencia entre su dato más grande, que es 17, y su dato más pequeño es de casi ¿cuánto? Es casi 8. En cambio, las demás opciones, ¿cuánto es? Supongamos, vamos a ponerlo aquí, ¿no? 17 menos 9. El rango se suele simbolizar con la letra R. 17 menos 9 es igual a ¿cuánto? A 8, ¿no? Luego tenemos lo siguiente. Tenemos el 3, en este caso es el 15. Su rango va a ser ¿de qué? De 15 menos 11, ¿no? Va a ser 4. Y en cambio para el inciso C es 15 menos 13, que va a ser, perdón, 10, mentira, va a ser 10. 10 y va a ser 5, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son? De manera general, podemos decir que la población que tiene los datos más dispersos va a ser la opción A, ¿bien? Pero bien, aquí el objetivo del ejercicio es que lo calculemos desde cero, ¿no? En caso de que en el examen vengan ejercicios pues no tan evidentes, ¿bien? Entonces vamos a continuar. ¿Qué pasó aquí? Ok, bien, continuamos. Entonces vamos a calcularlo. Ya sabemos que la media de todas las poblaciones es 13 y pues vamos a ir calculando una por una. De momento solo vamos a ir poniendo las restas y al final vamos a hacer la división de los datos. Recordemos que al final de hacer toda la suma de la suma de los cuadrados, pues hay que dividir entre la cantidad de datos, que son 5. Entonces empezamos con el primero. Tenemos, vamos a escribir en paréntesis, 13 menos 9 es igual a 4. ¿Ok? Y eso lo elevamos al cuadrado. Más 13 menos 12, que es igual a 1. Y eso lo elevamos al cuadrado. Luego tenemos 13 menos 16. Eso es un número negativo. Pero no importa, ¿por qué? Porque al final se va a elevar al cuadrado. Y se va a terminar convirtiendo en positivo. Entonces va a ser más menos 3 al cuadrado. Luego 13 menos 11 es igual a 2. Y eso lo elevamos al cuadrado. Y luego tenemos 13 menos 17. Eso es menos 4. ¿Okay? Más menos 4 al cuadrado. ¿Bien? ¿Y eso cuánto nos da? Bueno, 4. Vamos a poner aquí inciso A, porque proviene del inciso A. 4 al cuadrado es 16. 1 al cuadrado es 1, 3 menos 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4 y menos 4 al cuadrado es 16. Si hacemos la suma de todo esto de aquí, de esos cuadrados, ¿cuánto nos da? Nos da 16 más 4 es 20, 9 más 1 es 10, entonces ahí llevamos 30 y
30 más 16 es 46, ¿ok? Entonces es únicamente la dispersión antes de realizar la división entre la cantidad total de datos, ¿bien? Entonces vamos con el inciso B y tenemos ahora lo siguiente. Tenemos 13 menos 13 va a ser igual a 0, que al cuadrado pues va a ser 0 al cuadrado. 13 menos 14 va a ser menos 1, va a ser menos 1 al cuadrado. Luego tenemos 13 menos 15 va a ser menos 2 al cuadrado. Luego 13 menos 12 va a ser 1, eso nos va a dar 1 al cuadrado. Luego 13 menos 11 es igual a 2, ¿no? Que va a ser 2 al cuadrado. Y ahora calculamos sus cuadrados. 0 al cuadrado pues es 0, menos 1 al cuadrado pues es 1, menos 2 al cuadrado va a ser 4, 1 al cuadrado va a ser 1 y 4 al cuadrado de 2 al cuadrado va a ser 4. Entonces hacemos la suma de esto, ¿cuánto nos va a dar? Va a ser 1 más 4, 5, 1 más 4, 5, va a ser 10. ¿Ok? Recordemos que todavía no hacemos la división, pero ya sabemos más o menos por dónde va el camino, ¿no? Porque al final todo se va a dividir entre 5 porque todos tienen 5 datos. Y al final tenemos el inciso C. Bien, entonces va a ser 13 menos 15, va a ser menos 2 al cuadrado. Luego tenemos 13 menos 12, va a ser 1 al cuadrado. Luego 13 menos 10 va a ser 3 al cuadrado. 13 menos, ¿cuánto es este? 15, sí, 15, perdón. 13 menos 15 es igual a menos 2 al cuadrado. Y 13 menos 13 es igual a 0 al cuadrado. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos menos 2 al cuadrado es igual a 4. 1 al cuadrado es 1. 3 al cuadrado es 9. Y 4, menos 2 al cuadrado es igual a 4. Y pues 0 al cuadrado pues es 0. Bien. Si hacemos la suma de esto, ¿cuánto nos da? Tenemos aquí 1 más 4 es igual a 5. 5 más 9 es igual a 14. Y 14 más 4 es igual a 18. Entonces, como sabemos que al final todo se divide entre 5, ¿qué nos va a dar esto? 45 entre 6, que es igual, va a ser igual a 9.2. 9.2. 5 al cuadrado, digo 10 menos 5, 10 entre 5 es igual a 2. Y 18 entre 5, ¿a qué es igual? Es igual a 3.6. Entonces, recordemos que eso nos da ¿qué? Nos da la varianza. Ah, otra cosa que me olvidé mencionar, la varianza se debe simbolizar con el siguiente símbolo, que es S al cuadrado. ¿Ok? Se simboliza así. S, quiero aumentar el cursor aquí del pincel. Aquí. Se simboliza como S al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la opción que tiene la varianza mayor? Pues justamente, como ya lo venimos viendo, pues iba a ser la opción A, ¿ok? Esta serie de datos. ¿Por qué? Y lo pudimos ver más o menos desde el rango, es decir, porque tenía el rango más largo, es decir, el que tenía el mayor recorrido entre el dato más pequeño y el dato más grande. Entonces la opción correcta al final fue la opción A. Y bien chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en dejarlo aquí abajo en los comentarios y síguenos en nuestra página de Instagram, de Facebook y YouTube, donde constantemente publicamos videos y tips acerca del examen de admisión y cómo pasarlo. Eso ha sido todo por el video del día de hoy y nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta luego!